7:14. Dice este verso así, hermanos: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice segunda de Crónicas 7:14, hermanos. Ya han orado para la clase, así que continuamos, hermanos, en este tenor, hermanos. Bien, estamos en la segunda clase de la cuarta unidad, que es la oración indispensable para nuestras acciones. Y bien, hermanos, ok, aquí hay no se alcanza a ver la parte de arriba, pero bueno, dice: Dios nos invita a orar y a clamar a Él en todo momento. Es el tenor que hemos venido hablando los últimos meses. Dios nos invita a orar y a clamar a Él en todo momento. Orar, veíamos, es derramar de un modo sincero, consciente y afectuoso nuestro corazón, nuestra alma delante de Dios, por medio de Cristo, en el poder y ayuda del Espíritu Santo, buscando siempre las cosas que Dios ha prometido o que son conforme a su palabra, para bien de la iglesia, para bien del creyente, confía en su misión, a su voluntad, hermanos. Eso es lo que es orar de una manera mucho más técnica, hermanos, más completa en ese aspecto, hermanos, en la definición. Bien, los hombres y las mujeres que doblan sus rodillas a la oración siempre han sido la clave para grandes avivamientos a lo largo de la historia de la iglesia. Y sí, hermanos, usted y yo, si somos hombres y mujeres de oración, si nos comprometemos a orar constantemente, a doblar nuestras rodillas constantemente, seremos clave, sin duda, en este avivamiento que requiere la iglesia moderna, hermanos. Es necesario pasar de las palabras a la acción, veíamos hace 8 días. Es necesario pasar de las palabras a la acción, pero esto no se logra de la noche a la mañana, sino que es un proceso por el cual tenemos que ir llevando nuestra vida, nuestra relación con Dios, hermanos. Y lo podemos ejemplificar siempre, hermanos, de esta manera, en una relación con pareja, ¿verdad? Cuando uno va conociendo a una persona, se va haciendo más afectuoso esa relación, de tal manera que puede ir avanzando y caminando hasta lograr una plena confianza mutua entre ambas personas. Es así con Dios y el creyente, hermanos. Es un proceso, lo veíamos hace 8 días. La oración requiere de acción, y la acción requiere o nos da como resultado una íntima relación con Dios. Pero también, hermanos, la acción requiere de ciertos ajustes que nos va a llevar a la obediencia, y la obediencia nos va a llevar a requerir ciertos ajustes en nuestra vida, hermanos. ¿Qué ajustes? Bueno, necesitamos quitar de nuestras vidas como creyentes la duda, el temor, el conformismo, la incredulidad, la dureza de corazón que a veces muchos llegamos a tener, y por supuesto el pecado, el escepticismo y algunas otras cosas que ya hemos visto en clases anteriores, hermanos. Y eso nos va a llevar a obedecer más a Dios y a ser más constantes en la oración, a tener una mayor confianza en su amor, en su misericordia, en su poder, en sus atributos que Dios tiene para con nosotros también, a tener una mayor confianza en Él, en que Él oye nuestras oraciones y responde a cada una de ellas. Y eso nos va a llevar a tener una permanencia hacia nuestro Señor, hacia Dios, una constancia. Evidentemente, por eso pongo yo una flecha arriba, porque entre más vayamos haciendo ajustes en nuestra vida, más vamos a ir obedeciendo, y entre más vayamos obedeciendo, más se va a ir retirando de nuestra vida toda la parte derecha que se encuentra en el recuadro verde, hermanos: la duda, el temor, el conformismo y la dureza de corazón, al igual que el pecado, hermanos. ¿Si van conmigo hasta aquí, hermanos? Bien, hermanos, el tema en esta mañana es afectando el mundo material desde lo espiritual. Afectando el mundo material desde lo espiritual. Acompáñenme, hermanos, a Filipenses 4:6, por favor. Filipenses 4:6.
Filipenses, hermanos, 4, 6. Y vamos a darle lectura a todos juntos, respetando puntos y comas. A la cuenta de 3, todos estamos ahí. Filipenses 4, 6. 1, 2, 3. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Dice Filipenses 4, 6. ¿Saben, hermanos? Veía una anécdota referente a este tema, hermanos, y decía que un hombre, un ministro de Dios, un siervo de Dios, alguna vez iba a visitar a una mujer. Las primeras palabras que compartió con esta mujer eran que estaba presa de la desesperación. Esta mujer se encontraba en una situación muy difícil en su vida y estaba presa de la desesperación. Sus palabras eran: no sé qué hacer, mi vida se ha vuelto un caos, no hay salida para mis problemas. Eran las palabras de esta mujer. Este hombre en su rostro evidenciaba el drama por el cual se encontraba atravesando esta mujer. Era notable, no solamente en sus palabras, sino también en su físico, en su rostro, lo que estaba pasando esta mujer, que era una cuestión difícil para ella en su vida. Todo cuanto apreciaba alrededor lucía para ella desalentador. No le encontraba sentido a la vida. Cada día era un verdadero martirio para ella, en la dificultad, en la circunstancia en la que se encontraba. Y este hombre de Dios lo que hizo fue a la Biblia y le recordó un pasaje por el cual el apóstol Pablo, que es altamente alentador y la llave para salir precisamente de muchas circunstancias difíciles, y en este caso de una depresión en la que se encontraba esa mujer. Y el verso que le mostraba era el de Filipenses 4:6. Dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Decía este hombre, le decía a esta mujer que se encontraba en una circunstancia muy difícil, y sin duda muchos de nosotros podemos encontrarnos en una circunstancia totalmente difícil, adversa, llena de problemas, quizás de enfermedades o de alguna otra circunstancia que esté afectando nuestra vida. Cuando nos afecta algo, hermanos, y desequilibra nuestro día a día, hermanos, llega a afectarnos no solamente en la parte física, en la parte emocional, sino también en la parte espiritual, y todo se ve reflejado, hermanos. ¿Ustedes se han sentido así, hermanos, o han podido platicar con alguien así en el que se siente totalmente mal en todos los sentidos, hermanos? No solamente su rostro demuda una figura totalmente decaída, sino que además cuando habla, sus palabras hasta parecen que van más allá de la circunstancia, y todo parece un conjunto. ¿Alguna vez han platicado con alguien así? ¿O alguna vez nos hemos sentido así, hermanos? En una circunstancia así. Muchas veces las palabras que nos puedan llegar a decir de aliento, de ánimo, muchas veces se convierten solamente en palabras, no lo podemos sentir. Es más, llega un momento en el que hasta la circunstancia por la que estamos viviendo llega a confundirnos y a afectar hasta nuestros sentidos y nuestra mente, y no escuchar correctamente palabras de aliento o alguna circunstancia positiva en nuestra vida. Este hombre le decía a esta mujer con este verso: por nada estéis afanosos. Dice el apóstol Pablo, le decía a los filipenses: por nada estéis afanosos. Y es que muchas veces hoy en la vida del creyente, en la vida del creyente moderno, de la iglesia moderna, todo lo exterior nos afecta en la parte espiritual. ¿No es cierto, hermanos? Si el dólar sube, evidentemente se ve reflejado en nuestra economía, se ve reflejado en nuestros hogares, y los problemas llegan a aumentar. Si hay falta de empleo en nuestros hogares, los problemas aumentan. Si hay circunstancias, si hay enfermedad o cualquier otra circunstancia difícil, afecta nuestra vida, nuestro día a día, hermanos, nuestro andar diario. Y sin duda, hermanos, el apóstol Pablo no se equivocaba cuando decía: por nada estéis afanosos. ¿Saben, hermanos? Yo les platicaba que hace un par de semanas platicaba con uno de los jóvenes y hacíamos un esquema de lo que de sus actividades. Ya lo vi, hermano Germán, en un segundo, de sus actividades diarias, y nos dábamos cuenta o llegábamos a la conclusión de que
o él mismo me decía en sus palabras que pasaba mucho tiempo en cosas que quizás no le beneficiaban en su vida, pero en cuestiones espirituales pasaba casi nada en su vida, en su tiempo, día a día. Y saben, hermanos, es cierto, decía Israel hace un par de semanas, ¿cómo la oración la podemos traer? Todo esto de la enseñanza de la oración la podemos traer al cristiano moderno, a la iglesia moderna. ¿Saben, hermanos? Hoy por hoy, al creyente moderno, a la iglesia moderna, a la iglesia de hoy, las cuestiones del mundo nos están afectando seriamente y gravemente. El trabajo, la enfermedad, las circunstancias adversas que muchas veces pasamos en la vida consumen un mayor tiempo de nuestra vida y ocurre algo. El tiempo que dedicamos a Dios va disminuyendo y muchas veces llega a convertirse en nula totalmente. Hay creyentes hoy en día, habemos creyentes hoy en día que tenemos cero tiempo para Dios, cero tiempo para dedicarle a nuestra relación con Dios. Yo les daba un ejemplo, hermanos, en cuanto a esto de los matrimonios. Si tú le dedicas cero tiempo a tu esposa, a tu esposo, ¿qué ocurre con el tiempo, hermanos? ¿Qué le pasa a tu relación? Se enfría, ¿qué más? Se va decayendo, se pierde, perdón. Se pierde totalmente la comunicación. Una de las primeras cosas que ocurre es la comunicación. Empieza a ser totalmente disfuncional y la única comunicación que se logra tener son entre pleitos, problemas, acusaciones, etcétera, etcétera. Pero una de las primeras cosas que ocurre es la comunicación se rompe y empiezan los problemas, empieza la frialdad, empieza el sentimiento de no entenderse completamente, el sentimiento de quizás cometimos un error, quizás no somos el uno para el otro, etcétera, 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 hermanos. Con Dios y el creyente ocurre algo similar. Cuando le tenemos cero tiempo para Dios, para nuestra relación con Dios, la comunicación se interrumpe totalmente. Puede haber discusiones, puede haber señalamientos, empieza una frialdad, y entonces llegamos a la parte donde les mostraba, hermanos. Déjenme regresar aquí, hermanos, en la que muchos creyentes nos llenamos de dudas. ¿Será cierto lo que la palabra de Dios enseña? Nos llenamos de temor, nos llenamos de conformismo, nos llenamos de incredulidad, el corazón se nos hace duro totalmente a las cuestiones espirituales, a las cuestiones de Dios, a las cuestiones de la palabra de Dios, caemos totalmente en pecado y va en aumento y podemos llegar al escepticismo, hermanos, de creer si realmente Dios escucha, responde o si está atento a mi vida. Y es por eso que el apóstol Pablo nos lleva y nos dice, por nada estéis afanosos. ¿Saben, hermanos? Muchos de nosotros dedicamos mucho tiempo a cuestiones materiales, pero mucho tiempo, hermanos. Para los más jóvenes que van todavía a la escuela, le dedican de 8 a 10 horas al estudio, ¿no es cierto, hermanos? Y quizás hasta un poco más. Para los que trabajan, los que laboran, le dedican de 10 a 12 horas, hermanos, entre trayectos y trabajo. Es aunado a las relaciones personales, es aunado a nuestro tiempo a las redes sociales, es aunado a nuestro tiempo para ver la televisión y algunos otros hobbies que llegamos a tener. Y saben, hermanos, el tiempo entre el creyente y Dios cada día, hoy en día, en la modernidad, es menos. Es por eso, hermanos, que la oración puede afectar el mundo material desde la parte espiritual, hermanos. Hermanos, habían levantado su mano, ¿verdad? Sí, hermano. Yo ayer, el día de ayer, hermano, tengo unos amigos que trabajan, no les queda hacer el ciclo, pero todos
juntaron con unos amigos, hermano, y el operativo vino, hermano, soldados, policía y los federales. Pero bien camionetas, como 10 camionetas, ustedes las habrán visto, ¿no? Sí, hermano. Vienen con ametralladoras, vienen muy atracapuchados, vienen muy mal. Estaba platicando mis muchachos, pero vienen el operativo, hermano, y los delatan. Se los llevan y los acusaron, hermano, de lo peor. Fuimos en la noche, mis dos muchachas, porque los abuelos no nos dejaron de sentar para nada. Está bien, nosotros venimos a la iglesia, venimos, oramos, hacemos, pero luego en la calle, hermano, está peor la cosa. Sí, hermano. La cosa es que nosotros con las carencias que tenemos, nos salió como la 12,000 pesos, nada por los dos muchachos, hermano. Aparte los otros muchachos que habían levantado, nos ponemos en oración, tenemos así, todo el daño que hay, hermano. Luego vemos en la calle que la cosa está peor, más ahorita con los jóvenes. Así es, hermano, y de hecho me quedo con su palabra de las calles hoy en día son peligrosas, están en una situación difícil, adversa, pero no solamente las calles, es el mundo, es nuestra sociedad, es la sociedad en el mundo, ¿no es cierto, hermanos? ¿Cuán difícil es esto, hermano Germán? ¿Cómo le ha afectado, hermano, esta circunstancia que pasó ayer, hermanos, para el día de hoy? Porque sin duda, hermanos, cuando llegamos al sábado, yo espero, hermano, que muchos de nosotros cuando llegue el sábado, llegue un sentimiento de ya mañana es el día del Señor, ya mañana hay que ir a la iglesia, hay que prepararnos y estar en ese sentimiento de gozo, hermanos. Pero cuando ocurre algo, como dice el hermano Germán, el gozo, sin duda, como seres humanos, hermanos, pues no es que se sube, sino que se apachurra, hermanos. Y ante estas circunstancias, problemas, muchos de nosotros llegamos no solamente a dudar, a tener temor, a muchas circunstancias, hermanos. Y dice hermano Germán, el apóstol Pablo, dice a los filipenses, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Saben, hermanos? Hoy en día, yo les decía, hace ya un par de semanas vengo repitiendo la idea, nuestra sociedad, nuestro mundo, los jóvenes están exigiendo una iglesia de oración, una iglesia de acción, creyentes de oración, creyentes de acción. El apóstol Pablo dice, el creyente no debiera de estar afanado en las cuestiones materiales, debiera de estar mejor afanado en las cuestiones espirituales, en las disciplinas espirituales como es la oración, pero llevarlo también a la práctica, dice, termina el verso con acción de gracias, llevarlo a la práctica. ¿Saben, hermanos? Sin duda hoy en día ha crecido el número de personas que se dicen cristianos, ¿no es cierto, hermanos? Cuando yo iba a la primaria era el único cristiano, hermanos, de verdad creo que en toda la primaria. Cuando iba a la secundaria ya me encontraba un par más. Cuando iba a la preparatoria éramos unos cuantos más. Y en la universidad era un grupo mayor. Pero ahora van los pequeños a la escuela, los más pequeños, los más jóvenes que van a la secundaria. Y prácticamente un gran número de compañeros se dicen ser cristianos. Hoy en día vas al trabajo y un gran número de personas que laboran contigo se dicen ser cristianos, pero muchos, o una gran mayoría, solamente son de palabras, porque no tienen una convicción real, una fe verdadera en su vida. Y hoy nuestra sociedad, hermanos, está exigiendo una iglesia de acción, una iglesia de oración, creyentes de oración, hermanos.
La pregunta es, ¿somos creyentes, hermanos? ¿Somos hombres, mujeres dedicados a la oración? ¿Tenemos una estrecha relación con Dios realmente? ¿O simplemente estamos llenándonos de palabras y no de acciones, hermanos? Un misterio apasionante, hermanos. ¿Saben? Un verdadero y apasionante misterio comienza con ir a Dios en clamor. Él es el primer paso, hermanos, en nuestra vida como creyentes. El Señor Jesús hizo al respecto la siguiente invitación. Ustedes conocen el verso, hermanos, no lo busquen, donde dice: pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Y muchas veces se ha predicado de esto, hermanos. Pero saben, hermanos, la oración o orar abre puertas. La oración abre puertas, hermanos. ¿Qué puertas abre, hermanos? Puertas espirituales que sin duda van a afectar en nuestro mundo material. ¿Sí están entendiendo? ¿Sí me están entendiendo en esta idea, hermanos? ¿Saben, hermanos? La oración abre puertas, hermanos. Platicando con un hermano que pasó por un problema de enfermedad y estuvo hospitalizado hace un par de años, hermanos. Este hermano, después de estar hospitalizado y de pasar por una circunstancia muy difícil en su vida, dentro del hospital, él compartía la palabra de Dios, pero él encontró algo, hermanos, una gran necesidad de compartirla a las personas en los hospitales. Y cuando lo conocí, el hermano siempre decía: vamos a compartirle a los enfermos en los hospitales. Fuimos a un hospital, hermanos, y para mi sorpresa ya le conocían los guardias del hospital. Iba una vez a la semana, hermanos, cuando su salud se lo permitía, pero era constante, una vez a la semana, una vez a la semana. Y los guardias ya le conocían, aunque muchas veces eran guardias totalmente diferentes porque cambian sus turnos, ya le conocían que cierto día de la semana ahí estaba compartiendo a todas las personas. Llegó un momento, hermanos, en el que los mismos guardias le dejaban pasar a áreas donde no dejan pasar a las personas, hermanos, para que pudiera ir y compartir de la palabra de Dios, llorar por las personas. La primera ocasión que fui con el hermano Bernardo, por cierto, la primera vez que fui con el hermano, la verdad es que me daba pena, hermanos, porque yo veía a las personas en el hospital, hermanos, en el área donde están los familiares, y es bien difícil porque tú los ves sentados, pero sus rostros totalmente tristes, angustiados, te miran como diciendo: necesito palabras de aliento. Y la primera vez que fui con el hermano Bernardo, la verdad es que vi a las personas y dije: ¿qué les digo? La verdad es que el hermano me había dicho: vamos a hacer esto, hermanos. Yo preparé algo rápidamente, hermanos, sabía qué versos hablar, pero cuando llegué al momento y vi a las personas con una expresión totalmente más que triste, hermano, en una agonía, en un sentimiento totalmente expresivo de lo que estaban pasando, ya sea sus familiares, algún amigo, algún ser querido dentro del hospital. La verdad, hermano, es que me quedé. Yo traigo estos versos, pero no sé si realmente sean los adecuados para compartirle a una persona. Y recuerdo que el hermano Bernardo era de mucho valor y tenía mucho coraje, mucho celo en cuanto a la palabra de Dios, y el hermano simplemente se para en medio y les dice: somos X personas, venimos de tal iglesia y el pastor quiere compartir unas palabras. Y me quedo, hermanos, traía mi Biblia, traíamos un montón de folletos y me quedo así, hermanos. Y es muy difícil, hermanos, porque todas las personas en ese momento tenían las miradas al suelo, las miradas a la pared, hermanos, a las ventanas, se veían entre ellos, pero cuando el hermano dice: somos X personas, venimos de tal iglesia y queremos orar por ustedes, por sus enfermos, y el pastor tiene unas palabras, la verdad, hermanos, que yo me quedé así me quedé mirando al hermano Bernardo y digo, en mi mente pasaba: ¿por qué tan rápido, hermanos? Denle tiempo, ¿verdad?, para asimilar esto. Pero también, hermanos,
veía algo. Era esa circunstancia de cuando uno ve realmente a una persona que está pasando por momentos difíciles. Abrí mi Biblia, compartí los versos que yo tenía preparados, hermanos, pero sus rostros no cambiaban. Su mirada seguía al suelo, a la pared, y oramos por ellos. Y recuerdo que el hermano Bernardo levanta la mano y dice: hay alguien que desea que oremos más particularmente por su familiar, por su amigo, por su ser querido. Y era una sala más o menos de este tamaño, hermanos, de las columnas hacia acá, y estábamos los familiares alrededor. Y cuando veo, hermanos, todos empiezan a levantar la mano. Todos, hermanos, absolutamente todos empiezan a levantar la mano. Y yo iba con, quizás no escepticismo, hermanos, sino con cierto, ya mentalizados. Dije, algunos querrán, algunos otros no. Pero ahí, hermanos, todos levantaron la mano. Y lo que el hermano Bernardo me dijo es: empecemos por este costado. Empezamos a orar por cada uno de ellos. Empezamos a conocer qué es lo que estaba pasando. Y es muy particular, hermanos. Las personas regularmente no se abren a un desconocido, pero en una circunstancia de esas adversas, difíciles, las personas se abren su corazón. Nos empezamos a dar cuenta de la realidad por la que estaban pasando, de la circunstancia difícil por la que estaban pasando. Y entonces, en ese momento, pudimos orar, compartirle de la palabra de Dios. Pero ¿saben, hermanos? A veces uno dice: oro y le comparto la palabra de Dios. Pero hubieron palabras, en especial de una de las personas, en las que no solamente nos llenaron de aliento, hermanos, para nosotros. Sus palabras fueron: yo tanto necesitaba que alguien me dijera que Dios nos escucha. Yo tanto necesitaba que alguien me dijera que Dios está preocupado por mí. Y platicando con esta persona, me decía: llevo años yendo a la iglesia. Leo la palabra de Dios, diciendo de una manera constante, oro, no de una manera constante, pero su rostro en ese momento era totalmente como el rostro de los demás, hermanos. Y nos dimos cuenta de algo, hermanos, hermano Bernardo. Bueno, yo más bien me di cuenta de algo, hermanos. No solamente nuestra sociedad está buscando hombres y mujeres que oren, que entren en acción con lo que están diciendo, sino que también habemos muchos de nosotros que podemos pasar muchos años en una banca de una iglesia y no crecer espiritualmente y no desarrollar esa relación con Dios. La primera vez que fui con el hermano Bernardo, para mí fue muy difícil porque veía el rostro de las personas y yo me preguntaba: ¿qué les puedo compartir? Conforme fueron pasando las semanas, evidentemente ya uno llegaba más preparado, llegaba más sensible a lo que estaba ocurriendo en ese momento, lo que le estaba pasando a las personas, y me daba cuenta de algo, hermanos. Las personas que no son creyentes, sin duda, en una circunstancia difícil, abren su corazón. Yo les decía esto, hermanos: los guardias ya conocían al hermano. Llegó un momento en el que lo dejaban pasar a áreas donde están restringidos para otras personas, y cuando me presentó, los guardias decían: pase, pastor, pase, hermano, pase, señor Bernardo. Y nos pasaban y nos llevaban hacia donde estaban las personas que se encontraban enfermas, o los familiares que se encontraban en esos lugares, y nos presentaban los mismos guardias. Para mí eso era impresionante, hermanos. ¿Por qué esto, hermanos? ¿Por qué les digo esto? Porque la oración, hermanos, abre puertas. Semanas antes de eso, el hermano Bernardo me había dicho: vamos a orar, hermanos. Entonces había pedido a la iglesia: vamos a orar para que en este lugar no solamente las personas nos escuchen, no solamente las personas abran su corazón, no solamente, sino que también las autoridades
sean un poco más conscientes respecto a esto, nos permitan regalar los folletos, nos permitan regalar, allá en la iglesia tenían nuevos San Juanes, libros de San Juan, de mujeres de San Juan, que nos permitan, en el hospital no te permiten obsequiar este tipo de propaganda. Y estuvimos orando antes de eso, hermanos, y para mi sorpresa fue, gracias al trabajo no solamente del hermano Bernardo, sino también de las oraciones, no solamente nos permitían obsequiar los folletos, obsequiar estos evangelios de San Juan, sino que además nos permitían acceder a lugares en los que, o por lo regular, no le permiten a las personas. ¿Saben, hermanos? La oración abre puertas desde la parte espiritual para afectar la parte material en nuestras vidas, hermanos. Algo, hermanos, una idea que quiero dejar clara es esta, hermanos. Si nosotros no somos hombres y mujeres de oración, hermanos, nunca podremos afectar la parte material en nuestra vida y en la de los seres que nos rodean. Es necesario, hermanos. El apóstol Pablo, cada uno de los apóstoles, cada uno de los primeros creyentes entendieron algo, hermanos. La oración es un elemento fundamental en la vida del creyente. Es una disciplina que se tiene que llevar no solamente todos los días, no solamente constantemente, tiene que estar presente en todo momento de la vida del creyente. ¿Saben, hermanos? Con la oración no necesitamos pedir una cita como ocurría en la tierra para dialogar con la máxima autoridad de una ciudad o de un país. Con la oración accedemos directamente a Dios. Igualmente nos enseñó que si deseamos, necesitamos algo, debemos pedirlo. Nuestro supremo hacedor espera que lo hagamos, aunque de antemano Él conoce cuál es nuestra necesidad. Vayan conmigo a Santiago 4, hermanos. Un verso que conocen, hermanos. Santiago 4. Del verso 2 al verso 6, hermanos. Ya lo tenemos ahí, Santiago 4. Dice así, hermanos, yo lo leo, ustedes síganme con la vista. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice Santiago 4, del verso 2 al verso 6. ¿Saben, hermanos? Los deseos y los afectos pecaminosos impiden la oración y la obra de nuestros deseos para con Dios. Pongámonos en guardia para no abusar o usar mal por la disposición de nuestro corazón las misericordias recibidas cuando se conceden las oraciones, hermanos. Cuando los hombres piden prosperidad a Dios, cuando los hombres piden cuestiones materiales a Dios, hermanos, suelen pedir con malas miras e intenciones por lo regular. Si así buscamos las cosas de este mundo, es justo que Dios las niegue. Los deseos incrédulos y fríos, hermanos, oran negaciones. Podemos tener toda la seguridad de que nuestras oraciones volverán vacías cuando respondan al lenguaje de las concupiscencias, más que al lenguaje de las virtudes, más que al lenguaje de las cuestiones espirituales, de la voluntad de Dios, hermanos. Los deseos incrédulos y fríos oran negaciones. Espero que esta frase se entienda, hermanos. Cuando nuestro afán es las cuestiones materiales, hermanos, cuando nos afanamos en cuestiones de este mundo, hermanos, nuestras oraciones sin duda son vacías, porque nuestros deseos son incrédulos y son fríos totalmente ante la voluntad de Dios. Vayan conmigo a 1 de Juan 2:15, aunque está reflejado al frente, hermanos. Vayan conmigo a 1 de Juan 2:15.
Primera de Juan 2:15. Dice así, hermanos, este verso. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Saben, hermanos? Hoy en día el creyente pareciera que ama más las cuestiones materiales, que ama más al mundo, más que a Dios. Y dice el apóstol Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Y es que sin duda, así como los creyentes en la primera etapa de la iglesia amaron o llegaron a desviarse de la palabra de Dios, sin duda el creyente moderno es afectado por las cuestiones del mundo, hermanos. Y saben, hermanos, regularmente cuando a veces platico con los jóvenes, cuando a veces en las charlas les trato de animar para que no se alejen del Señor, encuentro algo, hermanos. No solamente también con los jóvenes, sino también con algunos adultos. Muchas veces muchos de nuestros pretextos, vamos a llamarlos de esta manera, van muy enfocados a las cuestiones del mundo, a las cuestiones materiales. Y cuando les animamos, no solamente a seguir en el camino del Señor, sino a trabajar, a servir en la casa de Dios, una de las primeras razones por las cuales no desean hacerlo es porque algo del mundo está consumiendo el mayor tiempo de su vida. ¿Saben, hermanos? Un famoso ministro chino, del cual ustedes pueden escuchar, porque ha escrito muchos libros en cuanto a la oración, ha sido, en su primera etapa como creyente, fue muy exitoso, fue uno de los más exitosos del siglo anterior, hermanos. En cuanto a la palabra de Dios, él decía esto: la mano de Dios se mueve gracias a las oraciones. Y saben, hermanos, él decía en su primera etapa, porque en su primera etapa como cristiano, él instituyó algo que era la montaña de oración. Él le llamó así, la montaña de oración, allá en Corea del Sur, hermanos. ¿Qué significa esto, hermanos? Él empezó en una tienda, en una carpa de estas militares, hermanos, a compartir la palabra de Dios. Pronto las personas empezaron a llegar, empezaron a llenar esta carpa, y él se dio cuenta de algo, él aprendió algo. La oración produce éxito, la oración afecta desde un punto espiritual lo material. Y este hombre instituyó algo a lo que le llamó la montaña de oración. ¿Qué era la montaña de oración? Ellos tenían un predio en una loma donde lo iban a ocupar como cementerio para los creyentes, pero en la cima de la loma colocó una carpa que era exclusivo para orar, y él dedicaba mucho tiempo a la oración, y de tal manera que lo llevó hacia la congregación a enseñar el tiempo que debía dedicarle a la oración. Y entonces la congregación, que era una congregación pobre, la mayoría de ellos campesinos, la mayoría de ellos que salían a trabajar a muy temprano tiempo del día para sus labores, empezaron a hacer algo. Antes de los labores iban a este lugar llamado, o que la apodaron, la montaña de la oración, e iban a orar. Después de eso iban a sus labores, y por la tarde noche regresaban a este lugar para orar. Y se convirtió en algo en el que los creyentes que se iban agregando, iban viendo, entendiendo y haciendo. De tal manera que llegó un momento en el que este hombre, y más bien esta congregación, se convirtió en una congregación muy exitosa, de miles en su congregación, hermanos. Pero este hombre escribió esto: la mano de Dios se mueve gracias a las oraciones. ¿Saben, hermanos? Hoy en día la sociedad, hermanos, está demandando una iglesia de oración, una iglesia de acción, una iglesia exitosa, hermanos. Pero
lo vamos a lograr cuando seamos hombres, mujeres de oración, cuando llevemos la oración hacia nuestros hogares y cuando lo traslademos como congregación, hermanos. Seremos una iglesia exitosa. La mano de Dios se mueve gracias a las oraciones. En otras palabras, hermanos, unimos nuestro pensamiento a la voluntad de Dios, de ahí que se produzca una respuesta eficaz hacia nuestras peticiones. Él espera que clamemos, hermanos. Él espera que clamemos. Dice Mateo 18:19, es un verso que ya ustedes y yo conocemos. Dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hablando precisamente de la oración, el Señor Jesucristo le está enseñando a sus discípulos algo. Cuán importante es la oración en su vida, hermanos. Y a lo largo de los 3 años en los cuales el Señor Jesucristo estuvo conviviendo con estos 11 hombres, con estos 12 hombres, vino a enseñar algo, hermanos. Cuán importante es la oración en la vida del creyente. Pero no solamente les habló, hermanos, sino que los llevó a la práctica. Les enseñó con su propia vida cuán importante era la oración en el creyente. Ya lo hemos estudiado en otras clases, hermanos. ¿Saben, hermanos? Cuando los apóstoles se encontraron sin el Señor Jesucristo ya presente, ellos comprendieron algo. La oración es importante. Y lo trasladaron hacia la congregación y lo enseñaron y lo llevaron a cabo en la práctica con su vida. Y la congregación, ¿qué hizo, hermanos? Según el libro de Hechos, lo llevó a la práctica. Y es por eso que vemos el primer siglo de la iglesia muy exitosa, hermanos. Porque estas disciplinas espirituales estaban presentes en su vida, hermanos. Eran constantes, eran algo que llevaban gozo, alegría a sus vidas. Hermanos, este es el momento por el cual el Señor nos habla a usted y a mí para que llevemos vidas de oración, para que nuestra relación con Dios vaya creciendo cada día más y más y más, y para que se vea reflejado en nuestras vidas, para que se vea reflejado en nuestros hogares, para que se vea reflejado dentro de nuestra congregación, hermanos. Yo comenzaba con esta idea, hermanos. Cuando alguien está en aflicción, cuando alguien está en un problema difícil, se traslada a la parte emocional, y de la parte emocional se traslada a la parte física. De igual manera, hermanos, con la oración. Cuando nos conectamos con Dios, cuando estamos en esa relación permanente con Dios, se va a ver reflejado ¿en qué, hermanos? En nuestras emociones. Y después se va a ver reflejado ¿en qué? En nuestros rostros. Y se va a ver reflejado en nuestra familia. Y se va a ver reflejado en nuestra congregación. A veces decimos, ¿por qué los directores a veces preguntan estas frases, ¿verdad? Yo a veces preguntaba, ¿por qué preguntan estas frases? Y una de las que yo decía, ¿por qué preguntan? ¿Están gozosos, hermanos? ¿Han visto que algunos directores preguntan, hermanos, ¿están gozosos? Y hay quien dice amén, hay quien dice sí, hermano, y hay quien simplemente se queda callado. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué repiten esta frase? En teoría se supone que estamos gozosos porque es el día del Señor, ¿no es cierto, hermanos? Pero me di cuenta de algo, hermanos. Muchos de nosotros, aun cuando es el día del Señor y en teoría deberíamos estar gozosos, no estamos gozosos. No hay alegría en nuestra vida. ¿Por qué? Porque las cuestiones materiales, porque las cuestiones del mundo, porque las cuestiones de las adversidades están afectando nuestro ser, afectando nuestro rostro. El hermano Germán hace tiempo ponía una imagen en la que había 2 manzanitas, ¿verdad? Me parecen 2 manzanas o 2 naranjas. Bueno, eran dos frutas, ¿verdad?
iguales. Y en una había alguien que una de las frutas estaba contenta, pero la otra fruta estaba triste, pero enfrente tenía un papel que reflejaba una carita feliz. ¿Saben, hermanos? Muchos de nosotros probablemente el día de hoy, en la semana o días anteriores, estábamos de esa manera. Pareciera que veíamos a nuestros hermanos en Cristo y con una sonrisa y bien alegres, y siempre les he dicho, ¿cómo está, hermano? Y la respuesta siempre es, bien, gracias a Dios, pero su rostro no demuestra que estén bien, gracias a Dios. Y siempre me pregunté, ¿por qué decimos que estamos bien, gracias a Dios, si realmente no estamos bien? Si realmente no nos sentimos gozosos por estar en el Señor, gozosos por estar en la casa de Dios. Pero es porque muchos de nosotros nos ha inundado el temor, la duda, el conformismo, la incredulidad, la dureza de corazón, o simplemente el pecado se ha apoderado de nosotros. Yo les ponía una flecha. La oración requiere acción, y la acción nos va a dar como resultado una relación más fuerte con Dios. Pero esa acción requiere de obediencia para hacer ciertos ajustes en nuestras vidas. Hermano, si usted se encuentra triste, se encuentra de una manera afectado por las cuestiones materiales, por las cuestiones que están ocurriendo en el mundo, como bien decía nuestro hermano Germán, que probablemente el día de ayer estaba pensando, mañana ya es el día del Señor y llega este problema y totalmente se nubla, afecta su día. Hermanos, hoy es necesario que como creyentes, que como hombres, que como mujeres, que como señoritas, que como jóvenes decidamos tener una vida de oración. Porque la oración, hermanos, va a afectar desde lo espiritual hasta lo material. Queremos dejar las tristezas, queremos dejar el desánimo, el conformismo. Es necesario doblar nuestras rodillas. Hermanos, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu familia en la parte emocional, en la parte espiritual? Regularmente cuando alguien llega a nuestros hogares de visita, y más si no está previsto, uno dice, empieza a recoger rápidamente, ¿verdad? Y la frase es, disculpa el desorden. No estaba preparado, ¿verdad? Hay otras frases que decimos en esa circunstancia, pero hacemos lo posible porque esté lo mejor presentable, ¿no es cierto, hermano? Y salimos los demás, los que vivimos en ese hogar, y muy felices por recibir a quien nos está visitando, y pareciera que todo está, ¿cómo se dice, hermanos? Déjenme expresarlo de esta manera, color de rosa, ¿no? Todo bien. ¿Saben, hermanos? La oración va a afectar siempre desde la parte espiritual hasta la parte material. Hermanos, queremos salir de la tristeza, queremos salir del problema, queremos salir de la enfermedad, queremos salir de lo que está afectando nuestro ser, hermanos, de lo que está afectando nuestro rostro, y que no nos deja tener gozo en el Señor. Necesitamos doblar nuestras rodillas, hermanos, para entonces que se vea afectado nuestro ser, nuestra parte emocional, y se vea reflejado posteriormente en nuestros rostros, en nuestra vida, y se vea reflejado en nuestros hogares, y se vea reflejado en nuestra congregación. En las últimas semanas hemos apoyado a algunos hermanos con esta de la despensa, y veamos lo cual importante es esto. Pero ¿saben, hermanos? Estamos hacerlo de una manera constante, decíamos, pero no solamente es esto, hermano. Hay muchas cosas que debiéramos hacer constantemente como congregación, como creyentes, como hombres y mujeres de Dios, y una de ellas es la oración. Yo animo a que casi todos hoy en día, a excepción de solamente yo, tienen un teléfono inteligente, ¿verdad? Y yo les animo, hermanos, a que se acerquen con la hermana Clara, que es la líder del Ministerio de Oración,
y le digan, hermana, agrégueme en el WhatsApp, ¿verdad?, para que me lleguen las peticiones de oración por las cuales se oran en la semana, o para enterarme de qué está ocurriendo con mis hermanos y yo pueda orar, pueda interceder por cada uno de ellos. Muchos de nosotros, hermanos, pasan la semana y no sabemos qué es lo que está ocurriendo, por qué está orando la iglesia, por qué necesitamos ayunar, hermanos. Hasta el domingo, hermanos, en la que quizás desde este púlpito se comenta. Hermanos, yo les animo. Hoy en día la tecnología nos acerca cada día más como personas, para que estemos enterados, para que estemos intercediendo unos por otros. ¿Saben, hermanos? Las caras largas, las caras tristes, se acabarían si dobláramos o tomáramos la decisión de doblar nuestras rodillas, no solamente todos los días, sino de una manera constante en nuestras vidas. Y se vería reflejado en nuestros rostros, y se vería reflejado en nuestros hogares, y se vería reflejado como congregación. Él espera que clamemos, hermanos. Dios responde desde la dimensión espiritual para afectar la dimensión material, hermanos. No obstante, hermanos, millares de cristianos se enfrentan a problemas, dificultades de todo tipo de orden y no se atreven a cambiar las circunstancias. Podrían hacerlo, claramente, lo han escuchado, lo han entendido, lo han leído en la palabra de Dios. La respuesta es la oración. Bastaría con que doblasen sus rodillas, pero muchos de nosotros no lo hacemos. Es el tiempo, hermanos, ¿algo pasó? ¿Algo toqué? Hermanos, es el tiempo en que como congregación, es el tiempo en que como varones, como mujeres, tomemos una decisión, la de doblar nuestras rodillas de una manera constante y que esté presente en nuestra vida en todo momento, hermanos. En la parte de arriba puse una frase, hermanos, que me gustó mucho. No puede constituirse un creyente que no ore. ¿Y saben, hermanos? Dice el apóstol Juan en 1 de Juan: aquel que ama al mundo es porque no tiene a Dios en él. Y muchos de los creyentes amamos más al mundo, hermanos. Y es por eso que muchas veces habemos creyentes que no oramos. Por eso es totalmente ilógico a la luz de la Biblia, hermanos. Esa debe ser la característica que nos identifique. Yo les decía hace tiempo, hermanos, hace un par de semanas, que un hermano me preguntaba las características de una iglesia bautista, hermanos. ¿Qué es lo que nos separa del resto? Y saben, hermanos, algo que nos separa es la oración. Porque la iglesia ha sido exitosa cuando los creyentes han doblado sus rodillas y han hecho de la oración una disciplina en su vida. Hoy es el día, hermanos, de meditar en ese precioso misterio y doblar nuestra rodilla y clamar delante de Dios. Basta ya, hermanos, basta ya de conformarnos, de tener corazones duros, del pecado domina nuestra vida. Es el tiempo de entrar en acción, hermanos. La unidad es que nuestras palabras, nuestras vidas se llenen de acción, de hechos. Es el tiempo, hermanos. Dios les bendiga. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí, hermanos? Bien. Nuestro hermano que estaba dirigiendo.